Así que vamos a entrar en Apocalipsis 2 y específicamente vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Éfeso. ¿Quién ha leído el libro de Efesios? Amén. Así que el libro de Efesios, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y este libro es extremadamente poderoso. Es algo que el Señor definitivamente me reveló hace mucho tiempo, porque yo era una de esas personas que se centraron en las cosas equivocadas. Y esta iglesia siempre, como cuando habló a esta iglesia, siempre me condenó. Y creo que esto va a ser profético, va a romper muchas cadenas aquí en La Roca. Ustedes van a entender más a medida que voy a través de él. Creo que es importante que el libro de Apocalipsis 2 sea leído regularmente en cada iglesia. Verán, Juan en la isla de Patmos, todos dicen Patmos, tuvo una revelación divina. Jesucristo mismo apareció y le dio una revelación de las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Fue una revelación. Todos dicen revelación. Le reveló muchas cosas. Y Apocalipsis, el libro solo, es muy, muy revelador. Cada vez que lo leas, aprenderás algo nuevo. Muy simbólico. Muy profético. Tienes que leer con el Espíritu de Dios para realmente empezar a descifrarlo y entender, porque hombre, estamos pasando por profecía bíblica. Actualmente la profecía bíblica se está cumpliendo en nuestra vida. ¿Qué tan asombroso es eso? La estamos viendo cumplirse enfrente de nuestra cara. Estamos en el fin de los tiempos, literalmente. Sé que muchas generaciones lo han dicho, pero ahora todas las cosas que se han cumplido en la profecía bíblica, se está llegando a ese punto, hombre. Va a volver pronto de verdad. Cualquier día de estos, amén. Y ese debería ser siempre nuestro corazón. Eso debería, cada día que nos despertamos, deberíamos estar viviendo como, hombre, el rapto podría ser hoy. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez o pensado o meditado sobre el hecho de que vamos a morir y muy pronto, que nuestra vida es tan corta y no sabemos cuándo va a suceder, ¿verdad? Solo eso debería darte una convicción de glorificar a Jesucristo todos los días, porque ahí es donde vas por la eternidad. Ahí es donde vas. Esa es la verdadera vida que importa. Nada en este mundo importa. Es por eso que el enemigo, la carne y el mundo son nuestros tres enemigos, ¿verdad? La carne siempre está tratando de hacernos hacer las cosas equivocadas. El diablo y su reino satánico, ellos trabajan con la carne y las circunstancias mundanas, hombre. La gente del mundo siempre está tratando de que nos rebelemos y vayamos en contra de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versos 1 al 7. Esto es a la iglesia de Éfeso. Él escribió a 7 iglesias diferentes, pero quiero hablar de esta iglesia específicamente. Así que vamos a ir a través de esto. Pastor Benji, quiero que lea conmigo. Quiero que leas Apocalipsis capítulo 2. Quiero que lea el primer versículo. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Así. Anteriormente, en el capítulo 1, se habla de cómo Jesús tenía las estrellas en su mano derecha y los candelabros estaban delante de él. Los candelabros representan las 7 iglesias diferentes. Se dice que las estrellas representan a los pastores de la iglesia o el ángel de la iglesia. Algunas personas dirán que es un ángel específico asignado a cada iglesia, o que el pastor, el supervisor de la iglesia, es el ángel. Independientemente de debate teológico, sigue siendo el líder de la iglesia, ¿verdad? El que está supervisando la iglesia en lo angélico o en lo físico, ¿verdad? Él está hablando. Jesús está hablando con el ángel de la iglesia de Éfeso y está diciendo que presten atención a las estrellas y a los candelabros. Así que mira, quiero hablar de Éfeso. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, ¿verdad? Una iglesia famosa. Pablo predicó allí. Aquila y Priscila predicaron allí. Apolo sirvió allí. El hijo espiritual más cercano a Pablo, Timoteo, predicó allí. Y se dice que el apóstol Juan también ministró allí. Así que esta iglesia era poderosa. Amén. La ciudad de Éfeso también era conocida como un centro religioso, cultural y económico. Y adoraban a la princesa Diana. El templo de Diana estaba allí, el cual, y este dios demonio que adoraban, era la diosa de la fertilidad, que practicaba rituales inmorales. Así que a pesar de que la poderosa iglesia de Éfeso estaba en esta región, esta superpotencia, todavía estaban adorando a este dios falso.
Y este falso Dios era todo acerca de rituales inmorales como prácticas satánicas. Y esta ciudad y el templo que adoraba a Diana en esta ciudad fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo durante ese periodo. Tenía 127 pilares altísimos y grandes esculturas. Así que gente de todo el mundo venía a esta región, Éfeso, a este templo para adorar a ese dios, Diana. También tenían otra iglesia, o no iglesia sino templo, iglesia demoníaca, donde adoraban a Artemisa, que también era un importante tesoro y banco donde mercaderes, reyes e incluso ciudades hacían depósitos para su custodia. Allí también adoraban a los hombres. Así que Éfeso era más o menos una fortaleza de Satanás, pero en cuanto al reino, teníamos una de las iglesias más poderosas en esa región. ¿Ves? A Dios le gusta hacer eso. Le gusta construir iglesias poderosas en regiones satánicas. Cuando dice el que retiene, es un énfasis de la autoridad que Jesús tiene sobre la iglesia. Sí, puede haber pastores, ángeles, todo eso. No importa. Jesús es el que controla todo. Él tiene todo. Él tiene el control. ¿Sabes qué? ¿Conoces esta iglesia de aquí? Usted sabe, llegó al punto en que tuvimos 2 semanas en las que tuvimos que salir y no teníamos a dónde ir. Todo se estaba cayendo. Estábamos tratando de arrendar a poseer. Se cayó. El aparcamiento era demasiado pequeño. Intentamos alquilar a iglesias. Ninguna podía mantener lo que teníamos o no querían. Me puse en contacto con muchas personas, pastores. Estaba tratando de resolverlo. ¿Y sabes lo que le dije a Dios? Le dije, Dios, lo estoy dejando ir. Si quieres que vayamos a las calles, supongo que ahí es donde vamos a ir. Lo pongo en tus manos. Fue entonces cuando se movió y sobrenaturalmente esta puerta se abrió a donde estamos, literalmente en tiempo de cosecha, unidad. Loco. Pero eso demuestra que Jesús es el elegido. Él quería mostrarme a mí y a todos los demás. Esta es mi iglesia. Yo soy el que dirige esto, Él lo hace. Él es el que sostiene las 7 estrellas, los candelabros, ¿verdad? Leamos el versículo 2, Pastor Benji. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los que son malos. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Jesús miró a su iglesia y conoció su estado. No era un misterio para Él. Puede haber pecado o corrupción escondida en la congregación, pero no está escondida para Jesús. Recuerda, Él es el perro grande de la iglesia. Así que a veces en una congregación la gente pensará que están escondiendo el pecado o lo que están tratando con los pastores o los líderes. Pero Jesús lo ve todo. Es su iglesia. ¿Sabes cuántos líderes de iglesias? Y voy a decir esto con amor. Líderes de iglesias hay por ahí que no están liderando la iglesia de la manera correcta y detrás de puertas cerradas están haciendo cosas que no deberían hacer. Esto es real. Yo no sabía de esto hasta que vine al cuerpo de Cristo y vi la corrupción. Cuando estaba en el mundo, era leal a lo que creía. Y cuando vine a Cristo, mi lealtad se duplicó, triplicó, cuadruplicó. Y realmente me ofendió y me dolió cuando descubrí que esto era algo regular en las iglesias. Me he sentado bajo líderes. He visto diferentes cosas que no quería ver. Cosas que no deberían ser normalizadas, que son normalizadas. Pastores que no se arrepienten cuando deberían arrepentirse de ciertas cosas. Cosas que si ustedes escucharan, los dejaría boquiabiertos. Estas cosas son normales. Ha estado sucediendo. No hay nada nuevo bajo el sol. Es por eso que tenemos que probar el espíritu y asegurarnos que la iglesia a la que nos estamos sometiendo, sabemos quién la dirige. Y digo esto, aún para mí, le digo a cada parte de esta congregación, prueben mi espíritu. Oren acerca de estar bajo mi cobertura porque es una cosa seria. Amén. El cuerpo de Cristo no es perfecto y cada hombre de Dios y mujer de Dios no es perfecto. Pero hay ciertas cosas, ¿verdad? Que tú miras y dices, ¿por qué no te has arrepentido, cierto? Ciertas cosas que la gente necesita cambiar, que necesitan arrepentirse porque no es correcto. Amén. Mira esto, tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Así que aunque esta iglesia, ¿verdad? Jesús estaba hablando a esta iglesia. Él sabía que ellos trabajaban duro, laboraban, tenían paciencia. No podían soportar a los que eran malos. Pusieron a prueba a los que decían ser apóstoles. Apóstol significa enviados, pero no lo eran y los encontraron mentirosos. Jesús sabía que esta iglesia estaba haciendo lo correcto. Ellos trabajaban duro. La palabra griega para paciencia en realidad se pronuncia upomón, que significa resistencia firme. Así que la iglesia de Éfeso era sólida como una roca, sólida. Y no les gustaban los que eran malos. Si lees el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Él les advirtió, les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
también de entre vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Cuántas veces has visto a gente hablar cosas perversas en una iglesia? Siguen cosas perversas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso todos deben estudiar para mostrarse que, hermano, necesitas, mira, voy a decir esto ahora mismo, necesitas estar en tus palabras para que no seas engañado. Es imposible que camines en este camino sin leer tu palabra porque serás engañado. Hay muchas enseñanzas por ahí que se sienten bien y hacen cosquillas al oído. Raramente escuchamos el arrepentimiento predicado en las iglesias. Rara vez, como pensar, siempre predico esto, pero piensa en cuántas iglesias has estado donde no les importa la fornicación, no les importa la relación de novia, novio, no les importa si estás fumando vape afuera, no les importa mientras vengas al servicio. Estas cosas necesitan ser predicadas. Tiene que haber pureza en el cuerpo de Dios. Él busca una novia sin mancha. Esto no es una broma. Si estás bajo esta cubierta como miembro de esta iglesia, nosotros realmente queremos saber quién eres. No hay nadie bajo esta cobertura que pueda decir, no he hablado con un líder y no tengo acceso a un líder. Todos lo tienen. Animamos a la gente a llegar al liderazgo. Diáconos, diaconisas, pastores, quien quiera que sea, tenemos una línea directa para discipulado y responsabilidad. Así es como el cuerpo de Cristo necesita ser. Punto. Amén. Punto. Leamos el versículo 3. Y vosotros habéis guardado y habéis tenido paciencia y habéis trabajado por amor de mi nombre, y no os habéis cansado. Así que ellos eran trabajadores duros. Probablemente en el campo predicando el evangelio, evangelizando, construyendo la iglesia, sirviendo, haciendo lo que tenían que hacer. Y por el nombre de Jesucristo no se han cansado. Ellos continúan haciendo estas cosas y mostraron una perseverancia piadosa que todos deberíamos imitar. Pero todas las apariencias externas, por todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida que trabajaba duro, tenía gran alcance y protege la integridad del evangelio. Ahora miren esto, versículo 4. Sin embargo, tengo esto contra ti. Espera, ¿qué? Así que eran una iglesia de perseverancia, paciencia, trabajo duro, pero Jesús todavía tenía algo contra ellos. La palabra sin embargo significa, a pesar de todo, tengo esto contra vosotros. Así que a Dios, Jesús, no le importó que ellos hicieran todas estas cosas. Él todavía vio un área donde ellos estaban fallando y ellos necesitaban arrepentirse de eso. Amén. ¿Y cuál era? Adelante, pastor. Que has dejado tu primer amor. Vaya. Trabajaron duro, alcanzaron a los perdidos en las calles, probablemente expulsando demonios, sanando a los enfermos. La iglesia estaba construyendo, salvando almas, apareciendo para servir, haciendo todas las cosas necesarias. Pero Jesús dijo, no obstante, queriendo decir a pesar de todo eso, lo cual es grandioso, tengo esto contra ustedes. Necesitas volver a tu primer amor. Porque ¿sabes lo que pasó? Te lo voy a decir. Las obras se convirtieron, la vanguardia de su ministerio, viéndose bien, pero en su corazón estaban lejos de Jesús porque no lo hacían por amor. Cualquier cosa que hagas en Cristo sin hacerlo por amor a Dios y por amor a los demás no tiene sentido para Jesús. Cuando lleguemos al cielo, creyentes, vamos a ser juzgados basados en las obras que hicimos. ¿Las hicimos en qué? En amor. Todo se trata del amor. Aunque seas el evangelista más poderoso en el campo, ¿lo estás haciendo porque realmente quieres ver a esa persona salva o lo estás haciendo por ti mismo? ¿Tienes compasión en tu corazón cuando los miras? ¿Estás sirviendo en la casa de Dios para Jesús porque los amas o lo estás haciendo porque quieres rango o quieres posición o quieres ser conocido? ¿Ves cómo se pone? Él le estaba diciendo a esta iglesia, reprendiéndolos, haces todas estas cosas, lo veo. Y esto es también, si lees este capítulo 2, él siempre hacía eso. Jesús siempre decía las cosas buenas y luego venía con las malas. Esta es una revelación de cómo debemos también ayudar a otros cuando los estamos discipulando. Verás, cuando discipulo a la gente uno a uno, siempre voy a venir la mayoría de las veces con las cosas que están haciendo bien antes de traer la reprimenda. Porque cuando traes las cosas que están haciendo bien, les estás mostrando, estoy reconociendo estas áreas, no lo he omitido, te amo. No tienes que sentirte rechazado, lo veo, pero esta es el área que necesitas cambiar. Ese es el corazón que necesitamos tener cuando miramos a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces has mirado a alguien esperando ver una falta y en el momento que ves una falta te aíslas de ellos? En el momento que ves algo que no te gusta de ellos, ahora son malos y los cortas o te mantienes distante. Estoy hablando de los cristianos. ¿Ves? Oh, ellos dijeron esto, ellos no hicieron esto y ahora no les dices nada y te divides. ¿Sabes que al diablo le encanta eso? Se supone que somos un cuerpo unificado.
Se supone que somos un cuerpo que es capaz de ir a su hermano y hermana y abiertamente corregir, abiertamente hablar con ellos, hacerles saber, hey, veo esto acerca de ti. Pero ¿sabes cuál es el problema? La gente no está dispuesta a hacerlo y ser rechazada. Porque la mayoría de la gente no recibe esos mensajes. La mayoría de la gente dirá, no, no es verdad. ¿Sabes cuántas veces he hecho eso? He tenido un sueño, una visión, una confirmación, he visto algo y se lo doy a alguien después de orar y saber que es verdad, y la persona no lo recibe y me rechaza y me mira como si estuviera equivocado, pero luego pasan los meses, vuelven y dicen que tenías razón. Pero si nunca hubiera plantado esa semilla cuando pasaron por toda esa tribulación, nunca habrían tenido nada a lo que agarrarse. Porque a veces cuando una palabra es liberada, tienen que pasar por el proceso para darse cuenta, wow, no tengo nada ahora mismo porque estoy tan quebrantado, pero recuerdo esa palabra, él tenía razón o ella tenía razón. ¿Tiene sentido? Así que Jesús los estaba ayudando, Él los estaba corrigiendo, pero también les estaba dejando saber, yo veo estas cosas buenas, tenían que volver a su primer amor. Todos dicen primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de Éfeso, había algo seriamente mal. Se fueron, no se perdieron, se fueron. ¿Sabes que cuando pierdes algo es diferente a dejar algo? Dejar algo es saber que deberías volver a ello, pero te alejas. Perder algo es no darse cuenta de que se ha ido y tratar de encontrarlo. Dejaron su primer amor. De nuevo, aunque dejaron su primer amor, todo parecía bien por fuera. Hoy en día, si hubieras asistido a uno de esos servicios, podrías haber pensado en tu cabeza, esta es la iglesia, hombre, mira todas las luces y la niebla. Y estoy diciendo esto, estoy poniendo nuestra iglesia aquí delante de todo el mundo, pareciendo una gran iglesia. Alcanzan la perdida, van a evangelizar, se mueven en poder, lo están haciendo. Pero perdieron el punto de todo, porque vieron los números entrando. Vieron que todo era asombroso, pero se olvidaron de su primer amor. Se olvidaron de los nuevos bebés en la iglesia que vinieron a la iglesia necesitando ayuda, que están en la leche. Se olvidaron del drogadicto de enfrente cuando vienen a la iglesia. Antes se detenían y ahora están muy ocupados y tienen que llegar al servicio. ¿Ves cómo se pone como cristianos? Se encienden por Dios y luego se olvidan cómo era cuando vinieron a Cristo por primera vez. ¿Recuerdan cuando vinieron a Cristo por primera vez? Amaban a todos. Estabas como, voy a ayudarles, voy a ayudarles. Te tomabas tu tiempo con la gente cuando les predicabas o les testificabas. Tenías tanto amor, pero luego cuando las cosas empezaron a despegar y empezaste a moverte en una autoridad diferente y a conocer a Jesús más íntimamente, te olvidas de los pequeños, los que más lo necesitan. Ahora ya no quieres ir a hablar con los vagabundos porque están demasiado sucios. Prefiero ir a la iglesia y rezar en el altar por la gente. Iré a la iglesia y serviré porque ellos no me importan. Ellos no entienden a Dios. ¿Cuántas personas pueden decir aquí que han sido esa persona? Seamos realistas. Yo también. Llegas a ese punto en el que estás como, pero luego te das cuenta, hombre. Yo estaba conduciendo en la carretera el otro día de camino al gimnasio y mientras conducía vi a un tipo salir de la nada. Iba vestido de mujer con un vestido ajustado y empujaba un carrito con todas sus pertenencias. Parecía joven, estaba drogado y recuerdo que mientras conducía yo estaba como, porque el vestido ajustado yo estaba como, hombre. Pero entonces me sentí convencido, el Espíritu de Dios me convenció. Y yo soy como, ¿qué hay de malo en mí? Y entonces empecé a hablar con el Señor. Y yo soy como, hombre, imaginar a su madre, si tiene hermanos, las personas que probablemente están orando por él, que lo aman. ¿Por qué lo miré tan mal? Empecé a llorar. Entré en el aparcamiento del East Florida y empecé a llorar y me dije, Dios, ¿qué me pasa? ¿Por qué me he puesto así? Me arrepentí porque me di cuenta de que estaba tan equivocada que antes hubiera parado el coche. Habría ido corriendo hacia él. Oye, hermano, déjame hablarte de alguien. Yo solía ir a los indigentes todo el tiempo. Esa situación me convenció y me hizo volver a ir solo a los indigentes del centro de Orlando para predicarles, para darles, porque yo estaba como, hombre, dejé mi primer amor. ¿Por qué esto se ha vuelto más importante que la gente a la que nadie va? Sí, estamos ganando almas en línea, genial. La gente se está salvando, pero eso es todo, Jesús, de todos modos. Él es el que los trae aquí. Él es el que llega a ellos en los espacios digitales. Yo tengo que ir y llegar a la gente a la que nadie va. Ese ha sido mi ministerio desde el principio. Estaba convencido. Por eso escribí este mensaje. Este mensaje me convenció porque necesitaba arrepentirme. Necesitaba arrepentirme como líder en el cuerpo de Cristo, como pastor de un rebaño. Tenía que arrepentirme. Porque sabía que en mi corazón había cierta parte que estaba endurecida, que necesitaba liberar a Dios y decirle, Dios, necesito amar más a tu gente. Porque yo culpaba a otras personas.
Miraba aquí a otros líderes y les decía, se supone que tú lo estás haciendo. Y yo soy como, ¿sabes qué? Sí, he aprendido acerca de la jerarquía en la iglesia y cómo esto y aquello. Pero yo estaba como, ¿sabes qué? Ya no me importa. Voy a ir a la persona más baja. Voy a ir horas extras. Voy a sacrificar tiempo en mi familia porque la iglesia de Dios es así de importante. Voy a ir a ver a los bebés. Voy a ayudar a los que son más débiles en la fe porque la Biblia dice que se supone que debemos hacer eso. Se supone que debemos tener gracia. Se supone que debemos derramar en ellos. Me di cuenta de que estaba mirando a la gente como, vamos, hombre, cogerlo, en lugar de ser como, yo solía ser tú, déjame ayudarte. ¿Cuántas personas aquí pueden decir que han sido así antes? Sé realista. Empiezas a crecer en la fe y luego piensas que tu caca no apesta. Sé realista. Y no lo ves porque estás cegado. Y luego más tarde, cuando estás adorando a Dios, dices, oh Dios mío, ¿por qué hice eso? Eso se llama la carne. Eso se llama el mundo, eso se llama influencia. A todos nos va a pasar eso, pero ¿cuál es la clave? El arrepentimiento. Adelante, sigue leyendo. Recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y haz la primera obra. ¿Qué dijo? Arrepentíos. Jesús siempre dice, arrepiéntete. Cuando predicaba el evangelio, ¿qué decía? Arrepentíos, el reino de los cielos está cerca, arrepentíos. ¿Ves? Eso es lo que la gente no quiere hacer. Cuando te das cuenta de tus errores, cambias. Jonás, prediqué sobre Jonás. Tuvo que dar frutos de arrepentimiento, darse cuenta de su error, enfrentarlo y cambiar. Aleluya. No es solo un cambio de mente y corazón. Tus acciones también lo mostrarán. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Arrepentimiento no es confesión. El arrepentimiento es acción. Aleluya. Y déjenme decirles algo, vienes a Cristo porque te arrepientes y crees, pero el arrepentimiento es un proceso continuo, vas a continuar arrepintiéndote. Si piensas que nunca tienes que arrepentirte, probablemente estás operando en orgullo. Yo me arrepiento regularmente por las pequeñas cosas en mi vida, las pequeñas cosas que pude haber hecho mejor cuando soy convicto o me doy cuenta después en el lugar secreto. Es por eso que la presencia de Dios es tan importante, porque en la gloria de Dios todo sale a la luz y te convences. Puedes pasar todo el día pensando que lo que hiciste fue asombroso ese día porque viste gente salvarse o lo que sea que fue. Un estudio bíblico, oh, eso fue asombroso. Entonces llegas a la presencia de Dios y te das cuenta que pudiste haberlo hecho mejor. Esa persona estaba tratando de hablar contigo y tú la descuidaste. Esta persona, tu esposa, te estaba llamando y no contestaste el teléfono. Tu marido necesitaba ayuda en casa y lo dejaste. ¿Ves lo que te digo? Siempre hay algo donde podemos decir, oh, no me di cuenta de eso. Gracias, Señor, que eres Dios que perdona. Tu gracia abunda, tu pecado abunda y me arrepiento. No lo volveré a hacer, lo odio. ¿Entiendes? Estoy cambiando ahora mismo. La tristeza piadosa lleva al arrepentimiento. Darte cuenta de que lo que hiciste está mal y eso es con todo. Sí, al principio el vape es duro, la hierba es dura, el porno es duro, la fornicación es dura, la mentira es dura, la maldición es dura. Pero esas pruebas empiezan a disiparse y ser cosa del pasado y empiezas a superar y entonces empieza a ser más intrincado. Empieza a ser, son las pequeñas situaciones de cómo estaba tu corazón donde nadie sabía más que tú. ¿Cómo estaba tu corazón en esa situación en la que podrías haberte humillado, en la que podrías haber sido más cariñoso, en la que podrías haber sido más generoso, en la que podrías haber sido más indulgente? ¿Cuántas veces nos quejamos de la gente en lugar de orar por ellos? Llorando por una situación que nos ha pasado en lugar de llorar por ellos. Mirando cada situación como una oportunidad para perdonar, para ser como Jesucristo. Así es como manifestamos la gloria de Dios, por amor, no por obras, por amor, y las obras seguirán, sino por amor en todo lo que hacemos. Para ser honestos, las pruebas más duras son aquellas en las que nuestra carne se levanta y no queremos hacerlo. Las veces, y la mayoría de las veces es en tu propia casa, es tu propia familia y amigos. ¿Ves? La iglesia de Éfeso se veía bien por fuera, pero probablemente detrás de las escenas no estaban amando como deberían. No se estaban preocupando por la gente que deberían preocuparse como deberían. Estaban haciendo todo en vano porque no lo estaban haciendo en amor. Tenían todos estos famosos apóstoles que venían a predicar y edificar la iglesia. Ellos pensaban que lo eran. Imagínense, están en una ciudad donde hay un montón de adoradores de Satanás. Quién sabe, probablemente están en las calles echando fuera demonios, yendo, ya sabes cómo vamos a las tiendas de brujería y predicamos el evangelio. Probablemente están haciendo todo eso. Pensaron, hombre, lo tenemos. Nadie más es como nosotros. Yo estaba convencido de que hace unos meses, porque yo estaba como, hombre, tenemos que dejar que nuestra luz brille para que otras iglesias puedan querer hacer lo mismo. En lugar de ser como que la iglesia no lo hacen como nosotros. Sí, no lo hacen, pero pueden hacerlo sin embargo, si brillamos nuestra luz y ayudarles a cabo, porque somos un cuerpo.
No se supone que debemos romper el cuerpo, se supone que debemos construir el cuerpo. Hay muchas veces donde tuve que arrepentirme de cosas como esa, hombre. Incluso cuando estaba predicando y me di cuenta en casa, yo estaba como, ¿por qué dije eso? Dios mío, lo siento mucho, Señor. Pero para todos ustedes, ustedes piensan que todo lo que sale de mi boca va a ser perfecto. ¿Ves? Cuando miras a alguien, un hombre o una mujer, y piensas que son perfectos, lo perdiste. Porque son tu Dios. Todos tienen defectos, todos caen, no tiene sentido, pero la clave es el arrepentimiento. Un buen líder va a exponerse y arrepentirse. Me equivoqué, tenía razón, necesito cambiar, necesito ayudarte. ¿Entiendes lo que digo? Es darse cuenta de que todos somos humanos y trabajar y crecer juntos, aleluya. Voy a decir esto también. Yo, digamos, siendo divisivo contra otras iglesias pensando así, no es diferente de la persona que está cometiendo fornicación. Voy a decirlo. Podría acercarme a ustedes y decirles, la mayoría de ustedes estarían de acuerdo conmigo. Hey, hombre, ¿ves esas iglesias por el camino? No evangelizan como nosotros. Lo tenemos, necesitan un cambio. Nosotros lo tenemos y ellos no. Es lo mismo que la persona que está fornicando en la iglesia. El pecado es pecado. Todos necesitamos. Jesús no está mirando y diciendo, oh, está bien, tú puedes dividir el cuerpo de Cristo con tu boca, pero el fornicador es peor que tú. Es la misma cosa, ¿tiene sentido? Todos tenemos que arrepentirnos y todos tenemos que mirarnos en el espejo. ¿Ves? Si dejas de mirar a otras personas y te miras en el espejo, hermano, te lo prometo ahora mismo, tu vida cambiaría en Cristo. Crecerías más y dejarías de preocuparte por otros y ayudarías a otras personas más que lastimarlas. Esa revelación de ese saber que todos los demás tienen defectos igual que tú, te ayuda a amar mucho más. ¿Tiene sentido? Tenemos que pararnos en la verdad, amén. Y la iglesia de Éfeso estaban haciendo todas estas obras, pero te garantizo que lo que no estaban haciendo era pararse en la palabra, porque ¿quién es nuestro primer amor? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. Él es la palabra, envuelta en carne. Así que no estaban con su primer amor, así que no estaban en la palabra. No estaban haciendo las cosas que necesitan hacer. Y cuando no tienes una relación con Dios y su palabra, ¿qué pasará inevitablemente? Tampoco amarás a otros de la manera correcta. No verás a otros correctamente. Cada vez que veo a alguien caminando en división, odio, lo que sea, lujuria, ya sé que no están en la palabra de Dios. Ellos no están leyendo la palabra. Su mente no está siendo renovada. No siempre es un demonio. ¿Es real el ministerio de liberación? Sí, pero llega un punto en que la gente empieza a idolatrar. Lo digo en serio. Donde se convierte en doctrinas de demonios, literalmente. Empiezan a centrarse más en lo demoníaco que en Jesús. Todo es demonio, 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 pero no se trata de Jesús. Mira, los videos que pongo exponiendo la oscuridad son para atraer a los perdidos. Directamente, es para atraer a los perdidos, para exponer por lo que ellos están pasando, para que puedan ser como, oh rayos, esto es real, y ser salvos. Pero una vez que seas salvo y lleno del Espíritu Santo y obtengas tu liberación y sanidad, tu mayor liberación va a ser la renovación de tu mente. Estoy hablando en serio. Porque ¿qué es el alma? Alguien dígame, ¿qué es el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Pero tu voluntad y tus emociones parten de tu mente. No puedes sentir algo emocionalmente a menos que hayas pensado en ello o lo hayas imaginado. La mente es un arma poderosa hasta el punto de que incluso la gente mundana sabe que puedes manifestar si pones tu mente en ello. Tú sabes que la mente es algo dado por Dios que cualquiera puede usar para su beneficio. Pueden usarla para lo demoníaco o para el reino de Dios. Así de poderosa es nuestra mente. Puedes pensar algo y manifestarlo, ¿verdad? Pero puedes manifestarlo para el reino de Satanás y para ti mismo, que es el reino de Satanás. Pero nosotros como cristianos tenemos que ponernos la mente de Cristo. ¿Cómo puedes ponerte la mente de Cristo si no estás leyendo su palabra para renovarla? Esto es lo que la iglesia de Éfeso no estaba haciendo y por eso no estaban con el primer amor. Se olvidaron del amor de Dios, se olvidaron de leer la palabra, de orar, probablemente de buscarlo. Todo era obras, todo era tratar de parecer santos en el área de Éfeso. Todo era solo trabajo, 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 pero no estaban buscando a Dios. ¿Cuántos de ustedes han llegado al punto donde todo se trata de su trabajo es más importante que buscar a Dios? Sean reales, estás más enfocado en tu trabajo de 9 a 5 para obtener tu dinero que en buscar a Dios. Te olvidas del por qué estás muy cansado, porque no quieres, lo dejas para después. Las decisiones y metas de tu vida son más importantes que tu primer amor. Cuando decimos relación, piensa en la relación. Si descuido a mi pareja, eso es malo en una relación, ¿verdad? Entonces cuando conoces a Jesús y tienes una relación con Él, no quieres descuidarlo, no porque no quieres un demonio o porque tu pastor te lo dice, sino porque lo amas.
Yo no busco a Dios porque alguien me dice que busque a Dios. Busco a Dios porque sé que es mi fuente. No puedo amar a menos que tenga a Jesús dentro de mí derramando su amor. Piensa en esto. ¿Cómo podrías amar como Jesús si no estás con Él? La única manera de amar como Cristo es estar con Él en el lugar secreto. ¿Alguna vez te has dado cuenta que estás pasando por algo en la carne? Vas a buscar a Dios y de repente todo es asombroso. Y ahora empiezas a amar a la gente como mucho y eres como, no me importa, te amo. No me importa lo que hayas hecho, te amo. Así que discerní esto y discerní que, genial, te amo. Porque estás en la presencia de Dios y llevas su gloria, así que has saturado tu atmósfera con su amor. Eso es lo que Él es. Dios es amor. Así que no puedes amar a menos que hayas estado con Él. Y si estás orando, eso es asombroso. Estás adorando, eso es asombroso. Pero ¿cómo puedes renovar tu mente para pasar más pruebas y subir en gloria y fe? Y la estatura entre la gente, pero en la gloria y la fe, cada vez más cerca de Él si no estás leyendo su palabra. Leer su palabra es esencial. Sin la palabra de Dios no puedes saber quién es Él. La Biblia, el apóstol Pablo oró guerra espiritual. Él oró, yo reprendo a cada demonio en la iglesia de Corinto. Envió fuego a la iglesia de Filipo. Ató el espíritu de él. No hizo eso. ¿Sabes lo que hizo? Oró para que lo conocieran. Lee sobre las oraciones de Pablo, que lo conocieran, que conocieran la voluntad de Dios, que amaran, que dieran y tuvieran misericordia. Él oró relación sobre estas iglesias que estaban pasando por persecución, que estaban pasando por cosas locas. Él dijo, yo oro para que ustedes lo conozcan, que conozcas su voluntad para tu vida. Que mueras a todo lo que estás pasando y lo conozcas como yo lo conozco, porque estoy pasando por muchas cosas en mi vida, pero no importa porque tengo a Jesús y quiero que tengas el mismo Jesús que yo tengo, porque sígueme como yo sigo a Cristo, porque lo amo y sé que está ahí. ¿Ves lo que estoy diciendo? Sí, la guerra espiritual es real, pero para mí en la oración es solo como 5 minutos. Si el Espíritu Santo me muestra algo contra lo cual orar, lo haré, pero después de eso es como volver a la adoración y alabar a Jesús y solo interceder por la gente. ¿Sabes? Cuando intercedo por la gente es Dios. Rezo para que te conozcan, rezo para que se enamoren más. La razón por la que están lidiando con esto es porque no te conocen. Te pido que te busquen, que se enamoren de ti, Señor. Tráelos a tus pies, porque cuando vayan a sus pies es cuando cambiarán. Si estoy tratando con alguien en la iglesia que está tratando con vape, si voy a ellos y les digo, digamos que es el pastor Joel, deja de vapear o vas a ir al infierno. Piensa en lo que hace un bebé. ¿Qué hace un bebé? Dice, no, lo quiero más. No a la galleta, la quiero más. Todos hacemos eso. No a esto, lo quiero más. Pero si yo oro y digo, hombre, tú necesitas enamorarte de Dios porque Él puede llenar esa área de tu vida. Hombre, te lo digo. Y rezo por Él para que ame a Dios más que a nada. Te prometo, un día Él estará en el camino orando y entonces Él se sentirá convencido y comenzará a llorar y dirá, no necesito más este vape, y lo tirará. ¿Ves? Esa es la clave para tu avance y liberación, es acercarte lo más que puedas a Jesús. Pero la iglesia de Éfeso, todas las obras que estaban haciendo todavía estaban lejos de Él. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más grandes? Amar a Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerza, ¿verdad? Tu mente, corazón, alma y fuerza. Todo lo que tienes fuerza significa que si estás cansado, todavía lo estás buscando. Si saliste del trabajo y trabajas 9 horas y todavía dices, ¿sabes cuando amas a alguien como piensa en esto? Como no has visto a tu hijo para aquellos que tienen hijos. No lo has visto durante un mes y entonces estás trabajando todo el día y es el día en que vas a ver a tu hijo. No te importa si trabajas 12 horas, lo vas a ver y vas a tener alegría en la cara. Te mueres de ganas de verlo y te quedas despierto toda la noche y sacrificas el sueño porque los amas. Deberíamos hacer eso con el Espíritu Santo. Lo digo en serio. Porque mientras más nos acerquemos a Jesús, les digo, Él se revelará más a ustedes y valdrá la pena. Algunos de ustedes están en un punto donde están como, pero yo trato de buscarlo, aún sigo buscándolo. Vas a tener tu propia relación íntima con Él, donde Él te hablará como Él quiera hablarte. El tiempo del lugar secreto de cada uno es diferente. Algunos de ustedes están en sus rodillas, algunos de ustedes en su espalda, algunos de ustedes en su cara, algunos de ustedes solo bailan desnudos, yo no sé. Yo he hecho todas estas cosas. Escucho al Espíritu Santo, no soy religioso con Él. Como cada vez que lo busco estoy de rodillas, golpeo una mano arriba. Eso es raro. Imagínense si cada vez que veo a mi esposa, cada vez que yo era como, hola, y se quedó allí. Él quiere que vengas en el lugar secreto y ser como, oh, te extrañé tanto, estoy solo. Te emocionas como estoy solo y aislado con el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Maestro de maestros. Estoy contigo, estoy contigo. Y entonces inmediatamente su presencia cae y tú estás como, oh, te amo.
¿Cuántos de ustedes han adorado alguna vez y ni siquiera se puede llegar al teléfono o para poner en un instrumental de adoración? Solo empiezan a cantar a capela porque su presencia está allí y todo el tiempo es solo tú y Él. ¿Ves eso? Pero es intimidad. Y la iglesia de Éfeso carecía de intimidad, por lo que no estaban haciendo todas las cosas para la gloria de Dios y no estaban amando a los demás correctamente. Debido a eso, amén. Continúa. O de lo contrario vendré a ti pronto y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. ¿Sabes lo que es el candelabro? La gloria de Dios. Quitaría su presencia de la iglesia. ¿Sabes cuántas iglesias? Y digo esto en amor, que necesitamos salir y necesitamos ganarlo para Cristo. Hay muchas iglesias sin la presencia de Dios, sin su gloria. Te lo estoy diciendo. Es real. Dios quitara su presencia, su gloria, su candelabro y todavía se verá como una iglesia por fuera. Tendrá el edificio grande y todo y todas estas cosas, pero su presencia no está allí. No puede replicar su presencia, no importa lo que pongas en el edificio. Así de importante es para nosotros vivir un estilo de vida de pureza y arrepentimiento. Arrepentirse es el temor del Señor, que es el primer paso a la sabiduría, ¿verdad? El arrepentimiento es sumamente importante. Si no temes a Dios, no te arrepentirás. La sabiduría es ejecución. Así que cuando tienes el temor del Señor, vas a arrepentirte, vas a querer cambiar, vas a querer venir ante sus pies y decir: Dios, estoy equivocado en estas cosas, y siempre hacerlo mejor y darme cuenta de que he sido orgulloso. He estado enojado, he estado quejándome. Me he estado quejando en oración, Dios. Y siempre, cada vez que vengo a rezar, siempre es sobre mí. Esta vez no voy a hablar de mí, voy a orar por otros y voy a adorar. Verás, cada vez que estás en la presencia de Dios, hay algo nuevo que puedes romper para ti en el nombre de Jesús. Así es como Dios te lleva por la vía rápida, dándote cuenta de que no sabes nada. Verás, los más grandes hombres de Dios que he conocido siempre me dicen que no saben nada. Son tan humildes, tienen humildad, pero no saben nada. Ellos te dirán: mira, ellos conocen la Biblia por delante y por detrás, han visto cosas, han visto milagros, han estado en lugares donde yo ni siquiera he estado haciéndolo por años. Pero cada vez que hablo con un hombre maduro de Dios, ellos siempre dicen: yo no sé nada, pero al final del día todo se trata de Jesús. ¿Por qué crees que Pablo, que conocía la palabra, era un fariseo de alto rango, verdad? Así que él conocía la Torá por delante y por detrás. Él fue lleno del Espíritu Santo, así que él tenía la palabra y el Espíritu. Y entonces él vio tantas revelaciones al punto que tuvo una espina en su carne, fue llevado al tercer cielo, todas estas cosas locas. Quiero decir, se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco para matar cristianos. Imagina eso, te encuentras con Jesucristo y luego quedas ciego, enloqueciendo por 3 días. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer? Estás enloqueciendo, ni siquiera puedes ver, cegado. Y entonces al tercer día te bautizas y tus ojos se abren. Hermano, tú también serías radical. Y no solo eso, en Cristo Dios le muestra un montón de cosas, milagros, mirando a una bruja y diciendo: sale en el nombre de Jesucristo, y ella siendo liberada. Luego la encierran y sale de la prisión. Una locura, milagros. Pero incluso él dijo: no conozco nada más que a Cristo crucificado en la cruz. Hey chicos, no se preocupen por mí, no se trata de mí, la cruz, ese es el lugar. La simplicidad, la tontería de la cruz. La Biblia dice que es tonto para los que perecen, el evangelio, la cruz. ¿Por qué adoras a un hombre que murió en una cruz? Eso es estúpido. Así es como ellos lo ven, pero Dios lo hizo tonto a propósito. Solo para aquellos que se humillan y vienen ante Él diciendo: te necesito. Y Él hace de la cruz una revelación profunda que te salva. ¿Ves cómo trabaja nuestro Padre? ¿Ves? La forma en que pensaríamos que Jesús moriría de una forma totalmente diferente, ¿cierto? Como Él corriendo en el camino y como disparando eso, ¿sabes? Como pensamos en toda esta película. Pero Él subió a una cruz junto a los pecadores y no se lo merecía. ¿Sabes? En ese entonces, la gente que subió a la cruz eran malvados. Eran personas que hacían cosas malas, robando, violando, asesinatos que no se suponía que hicieran. Así que puso, al igual que es como el día moderno, si Jesús fue ejecutado, el camino equivocado. ¿Has visto en Texas? En ciertos estados puede ser ejecutado por asesinato. Como, ¿qué te dan la aguja y el veneno? Imagínate que Jesús, un hombre sin pecado, pasara por eso. Hoy en día así fue. Ni siquiera se lo merecía, encerrado. Imagina que los federales vinieran y allanaran la casa de Jesús, día moderno, por sanar a los enfermos y expulsar demonios y ganar almas. ¿Sabes que ese tipo de cosas pasan hoy en día en ciertos países? La gente es decapitada y asesinada por el evangelio. ¿Sabes? Hay más persecución ahora en el cuerpo de Cristo que hace 2000 años.
¿Sabían esto estadísticamente en el cuerpo de Cristo? Estoy hablando de todo el cuerpo mundial de Cristo, todo el mundo, que en este momento las personas están siendo perseguidos a un alto nivel. Pakistán, de nuevo, he visto videos enviados a mí de la gente en Pakistán que se toman de su casa, desnudados y golpeados en medio de la ciudad solo por mencionar el nombre de Jesucristo. Niños de 15 años dispuestos a morir por el evangelio. Iglesia clandestina en China, si incluso tienen una Biblia, es un milagro. El Espíritu Santo les está dando la palabra de Dios por revelación sobrenatural. Están adorando ocultos, escondidos. Y si los atrapan, los encierran, los violan, los matan, todas esas cosas. La gente en estos países del Medio Oriente, hermano, no entiendes, como cuando se trata del Islam, son radicales, hermano. Te llevarán y te harán hacer cosas y te dirán que renuncies a Jesucristo. Así que vamos a cortar esto, cortar aquello, cortar esto. Imagina eso, hombre. ¿Cuántos de ustedes en el oeste? Esta es la iglesia del oeste del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a pasar por esas cosas por el evangelio de verdad? Piénsalo antes de responder. Piénsenlo antes de responder. ¿Ves? Se pone real en el campo. Es por eso que necesitamos buscar a Jesús, para que podamos llegar a ese punto donde moriremos por el evangelio y seremos torturados por el evangelio. ¿Ves? Porque Él puede darte ese poder. Piensa en la iglesia en China. ¿Por qué crees que están dispuestos a morir por el evangelio? Porque Dios se les ha revelado de tal manera que están dispuestos a morir. Estoy bastante seguro de que ha entrado en algunas de sus comunidades solo en lo físico. Yo lo sé, he escuchado testimonios como ese. He tenido un amigo que acaba de regresar de Israel, un tipo que conocía a un tipo en Dallas con quien estaba predicando. Él dijo que cuando él estaba allí, él vio milagros como él nunca ha visto en América. Gente siendo sanada de enfermedades locas, gente judía en las calles mientras bombas estallaban y todo tipo de cosas locas. Dios aparece en las áreas que necesita aparecer. Pero el cuerpo de Cristo en América nos hemos vuelto perezosos. ¿Te preguntas por qué no estamos viendo el poder sobrenatural de Dios como deberíamos? Pereza. No lo estamos buscando como lo necesitamos. Estamos dependiendo de cosas mundanas. Algunas personas, la esposa y el esposo, son más importantes que Jesús. Prefieren poner la esposa y el esposo antes que Dios, el prometido, los hijos antes que Dios, el trabajo antes que Dios. Yo trabajo de 9 a 5, Dios entiende, voy a relajarme y ver Netflix porque estoy cansado. Pero luego te pasas 2 horas mirando el teléfono, cuando podrías haber estado rezando y leyendo durante esas 2 horas. Por lo menos 1 hora, 30 minutos. Ponemos a Dios a un lado como si no fuera el poder más alto. Esto es lo que hizo la iglesia de Éfeso. Hay gente en la roca, sé esto ahora mismo. Ustedes se sienten condenados, sales, sirves en la iglesia. Vas a evangelizar, arden por Dios, pero no lo buscan como deberían. Porque has idolatrado las obras, has idolatrado tu imagen. ¿Ves? Es por eso que el ministerio digital es muy pendiente resbaladiza. Es muy poderoso. Y realmente puede ser influyente y ganar muchas almas, pero puedes quedar atrapado en todo ese bombo. Usted puede quedar atrapado en ella y se van. He visto ministros quedar atrapados en ella hasta que su plataforma significa más que todo. Están dispuestos a comprometer su plataforma y asociarse con el diablo que decir no y sacrificar los gustos y puntos de vista, pero quieren la fama porque se convierte en su nuevo Dios. ¿Ves lo intrincado que se pone este caminar en Cristo? Es por esto que necesitamos buscar a Dios, para que tengamos esa reverencia y ese temor. No puedes tener el temor del Señor si no lo buscas. Es el espíritu del temor del Señor. Hay 7 características de Dios. Hay 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Son todas las características del Espíritu Santo. El espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, ¿verdad? Y el espíritu del temor del Señor es uno de ellos. No puedes tener el temor del Señor si no estás gozando de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Ya no te importará, serás como, esta cosa cristiana es solo entrar y salir. Si vengo a la iglesia y ficho y me presento los martes y los sábados, estaré bien con Dios. Él está de acuerdo con eso. Pero luego cuando ficho, voy a hacer lo que hago. Eso no es una relación. No puedes tratar a Jesús como Walmart. No puedes tratar a Jesús como si trabajara en Home Depot. No puedes tratarlo como un trabajo de 9 a 5. No es así. Sí, venir a la iglesia es hermoso. Recibes una bendición y una palabra, pero esto debería motivarte a acercarte más a Él. ¿Cuántos de ustedes han salido de los servicios y se han ido a casa y se han puesto a orar y a buscar a Dios toda la noche, de verdad? Te vas a casa y estás como Dios, yo solo. Esa palabra era necesaria para mí. Me arrepiento, te necesito, Dios. Te quedas despierto hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Ves? Es íntimo entre tú y Él. ¿Cuántas personas se han parado al lado de la carretera solo para orar y adorar en lenguas porque tu presencia de Dios está toda en tu carro y ya no quieres manejar? Estás como Dios, la gente te mira como loco. Lo digo en serio. Sabes, yo solía. Hace unos años me gustaba cuando solía evangelizar por mi cuenta.
me ponía a prueba y decía, si realmente amo a Dios, voy a ir ahora mismo y como enfrente de todo el mundo en este centro comercial y yo solo voy a empezar a alabar a Dios con todo lo que tengo y me pondría nervioso y yo estaría como, Dios, no quieres que lo haga. Él diría, puedes hacerlo si quieres.